Podemos construir un gimnasio en este cascarón, podremos hacerlo al estilo industrial. ¿Por qué los perros no aprenden a volar? Todo esto y más, aquí, en Don Simari. ¿Qué tal mis queridas, queridos y queridas vástagos de la vaca planta? Bienvenidos una vez más a Don Simarillion. Y hoy estamos de fiesta porque hoy nos reunimos para decirle Humpelborfna a Sildavia Sil. Eh, y hoy, como parte del festejo, pues acepté el challenge que ella hizo por su cumpleaños, en el cual ella dejó este cascarón que ya vieron aquí en el video y que nos retó a construir algo con este cascarón. Las reglas fueron muy claras y realmente también muy sencillas. Era en la cual pues, se podían quitar las paredes interiores y podíamos tocar la plataforma del tejado. Podíamos cambiar la altura de las habitaciones y cambiar la escalera del lugar, pero siempre debía estar en el interior. Y como verán en el video, pues yo decidí moverla un poquito del lugar, aunque respeté la forma de la escalera inicial. No podíamos tocar las paredes exteriores ni las plataformas interiores, es decir, tenían que estar así tal cual venían. Así que, pues bueno, me las tuve que ingeniar un poquito. Podemos utilizar todos los packs y contenido personalizado, pero en este caso yo decidí no utilizar CC para que puedan descargarla, ya saben, de la galería. Podemos usar mods de construcción permitidos, ya saben que yo me cuido mucho de los mods, así que el único mod que yo utilizo realmente para construcción es el Better Build, que solamente es de organización. Y tenemos el plazo hasta el 28 de febrero de 2025. Y pues el challenge era para redes sociales, subir con nuestra participación a nuestras redes con el hashtag Seal Challenge Birthday. Y bueno, es etiquetar a Sildavia Seal todas las redes. Así que bueno, pues aquí está mi respuesta. En este caso, pues continuando con la temporada que había yo propuesto de febrero-marzo, en la cual pues estamos prácticamente en Ciudad Enamorada y con propósito de esto del día del amor, la amistad y que febrero y bla bla bla, pues ya me seguí construyendo aquí, así que pues tocaba hacer el gimnasio, una propuesta de gimnasio para Ciudad Enamorada. Como pueden haberse dado cuenta, principalmente me estoy centrando mucho en hacer lotes comunitarios porque creo que de casas hay mucho y casi no he visto, casi yo no me he topado con construcciones o muy pocas donde se enfocan como en espacios comunitarios y como que siento que son los grandes olvidados de repente. Así que bueno, yo me he centrado mucho en tratar de hacer diferentes tipos de lote e ir explorando así diferentes estilos pues de arquitectónicos que podemos hacer en los Sims. Eso. Y bueno, en esta ocasión creo que por la ubicación del lote y por un poco las vibes que hay un poco alrededor y que pues es un estilo que se ha puesto un poco de moda o que ya lleva un ratito pero sigue estando un poquito de moda, es el estilo industrial, uno de los estilos que me encantan. Como pues hay notas extra, pues es un estilo que va a surgir en la segunda mitad del siglo XX, cuando antiguas fábricas y almacenes van a volverse a reutilizar como viviendas, oficinas e incluso espacios comerciales. En su decoración suele ser muy minimalista y busca muchos pues mantener estas vibes urbanas y sobre todo le da una prioridad a lo funcional, es decir, que los espacios sean muy funcionales. Aprovecha mucho los materiales crudos y estructuras expuestas para crear ambientes que den una sensación amplia, un tanto moderna, aunque bueno, me encanta porque el término moderno es bastante ambiguo, pero bueno, en fin, no me voy a meter en muchos, en muchos intrincados aquí. La idea es un estilo que va a echar muchas manos de el ladrillo, el hormigón, el acero, pero también vamos a ver mucho el uso de la madera, e incluso no forzosamente envejecida, también la madera
reciente o en muy buen estado. Hace mucho ese contraste entre el cemento, la madera, y mucha vegetación, también mucho desarrollo. Y bueno, pues esta fue la idea que a mí se me ocurrió para hacer este gimnasio. Le puse los espacios, como pueden ver, busqué que el flujo fuera lógico. Entonces pues en la planta baja quedó el área de cardio y el pasaje como hacia el exterior, que también aproveché pues mucho el exterior para meter como actividades al aire libre. Y y bueno, subiendo las escaleras tendríamos, bueno, puse una pequeña barra porque siempre me gusta poner algo así en los gimnasios. Y en la parte de arriba, bueno, tenemos el área de las pesas y pues los baños con sus regaderas. Y en la parte exterior pues puse una alberca y puse también como un área pues así como para sentarse y tomar algo, platicar, como que relajarte después de hacer ejercicio. Y del otro lado puse una área para el yoga al aire libre, que a mí me gusta muchísimo. No sé, como que poner este tipo de espacios abiertos para el yoga o la meditación. Utilizan mucho el pack de días de spa, como así, como en espacios exteriores. Como van a observar, también hice un poquito un juego ahí con los bambúes y la valla que viene de Quedamos, que trae plantitas. Y entonces busqué crear como un espacio íntimo, aunque está en el exterior, pero que se siente un poco íntimo, el espacio de la yoga y de meditación. Y pues puse unas fuentes, que aprovechando también días de spa, para crear este juego. Que bueno, a mí se me olvidó activar acá en el video. No activé los colores, porque estas fuentes cuadradas tienen colores. Y si las ponen así como las voy a poner yo en el video, una cosa es que se combinan los colores y entonces te da más colores. Es una cosa muy bonita. La verdad es que a mí me gusta mucho y creo que queda muy bien para este tipo de lugares donde queremos llevar a nuestros sims a relajarse y demás, porque pues acaba uno relajándose junto con ellos. Y bueno, pues prácticamente esta fue la idea de la construcción. Estoy tratando de ser más concreto y espero haberlo logrado. Y que pues los videos no duren tanto, porque me estoy dando cuenta que si duran demasiado, como que menos gente la ve, y cuando duran un poquito menos tienen mejor recepción. Así que bueno, estoy tratando de ajustarme a eso. Así que bueno, creo que este formato de video es el que mejor está funcionando para que yo pueda lograr no hacer videos tan largos. En fin, pues yo los dejo con lo que quede de la construcción. Y sin más, a nuestra queridísima Sildavia Sil, espero que te guste el resultado de mi propuesta para el challenge. Y pues yo sin más, mis queridos y queridos vástagos de la vaca planta, les dejo un beso muy grande, les deseo lo mejor y pues no olviden suscribirse, compartir y darle a la campanita. Yo les dejo un beso y nos vemos en el próximo video. Bye bye.
Ajá.